Orígenes humildes y formación política. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoxing, una aldea en la provincia de Hunan, China. Provenía de una familia campesina relativamente acomodada, lo que le permitió asistir a la escuela local. Desde joven mostró interés por los estudios, aunque también una actitud rebelde hacia las autoridades tradicionales. Su formación intelectual comenzó a tomar rumbo durante el auge del nacionalismo chino y el descontento contra la dinastía Qing. En 1918 se graduó en la Escuela Normal de Changxia y se trasladó a Pekín, donde trabajó como asistente en la biblioteca de la universidad. Fue allí donde tuvo contacto con ideas marxistas por primera vez, influenciado por intelectuales como Lida Zhao. Esta etapa sería crucial para moldear sus convicciones ideológicas, marcando el inicio de su compromiso con el comunismo. Fundación del Partido Comunista y primeros pasos. En 1921, Mao participó en el primer Congreso del Partido Comunista de China, PCC, celebrado en Shanghái. Aunque en ese momento no era un líder prominente, su participación fue fundamental. Mao creía que la revolución debía basarse en el campesinado, a diferencia de la ortodoxia marxista que priorizaba al proletariado urbano. Esta visión se profundizó con el tiempo, convirtiéndose en una de las características distintivas del maoísmo. Durante los años 20, colaboró con el Kuomintang, Partido Nacionalista, en la llamada Primera Unidad, pero tras la ruptura violenta entre comunistas y nacionalistas en 1927, Mao organizó revueltas campesinas, como la insurrección de Hunan. Aunque fracasaron, sentaron las bases para su futura estrategia revolucionaria basada en la guerrilla rural. El surgimiento del Ejército Rojo y la Larga Marcha. Ante la represión nacionalista, Mao se refugió en zonas rurales, donde fundó bases comunistas como la de Jiangxi. Allí formó el Ejército Rojo y comenzó a aplicar reformas agrarias radicales, confiscando tierras a los terratenientes para redistribuirlas entre los campesinos. Sin embargo, las fuerzas del Kuomintang lanzaron varias campañas para destruir estas zonas comunistas. En 1934, acorralados, Mao y sus seguidores emprendieron la Larga Marcha, una retirada épica de más de 9,000 kilómetros hacia el norte de China. Aunque solo una fracción de los combatientes sobrevivió, la marcha consolidó el liderazgo de Mao dentro del Partido Comunista. Su figura emergió como símbolo de resistencia y sacrificio, y desde entonces sería considerado el líder indiscutible de la Revolución Comunista China. La guerra contra Japón y el ascenso definitivo. La invasión japonesa en 1937 cambió el panorama político chino. El Partido Comunista y el Kuomintang formaron una frágil alianza para combatir al invasor común. Mao aprovechó esta coyuntura para fortalecer al Ejército Rojo y ganar el apoyo del pueblo, presentando a los comunistas como los verdaderos defensores de la nación. Durante la guerra, el liderazgo de Mao se consolidó aún más, no solo militarmente sino también ideológicamente. Redactó textos como Sobre la práctica y Sobre la contradicción, donde elaboró sus conceptos filosóficos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre comunistas y nacionalistas se reanudó. Con un ejército rojo fortalecido y el apoyo de gran parte del campesinado, Mao logró la victoria en 1949, proclamando la República Popular China el 1 de octubre de ese año desde la plaza de Tiananmen. Consolidación del poder y la dictadura comunista. Tras la victoria comunista, Mao comenzó a transformar radicalmente la estructura política, económica y social de China. Se nacionalizaron empresas, se realizó una profunda reforma agraria y se estableció un sistema de partido único. Cualquier oposición fue eliminada mediante campañas de represión política, como la campaña de los 100 flores, que inicialmente invitaba a la crítica intelectual, pero que rápidamente se convirtió en una trampa para identificar y castigar a los disidentes. Mao instauró un régimen autoritario con culto a la personalidad, donde su imagen era venerada como la de un salvador nacional. Las libertades individuales fueron severamente restringidas y se instauró un sistema de vigilancia y control ideológico. Su objetivo era convertir a China en una potencia socialista autosuficiente, aunque el costo humano sería enorme. El gran salto adelante y el desastre económico. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, una ambiciosa campaña para transformar a China de una sociedad agraria a una potencia industrial comunista en tiempo récord. Se establecieron comunas populares donde se abolió la propiedad privada, y se impulsó la producción de acero incluso en pequeños hornos improvisados. Las decisiones, sin embargo, carecían de base técnica y eran impuestas de forma autoritaria. Se inflaron estadísticas de producción, lo que llevó a que se extrajera más grano del que realmente se había cosechado, dejando a las aldeas sin alimento. Entre 1959 y 1961,
China enfrentó una de las peores hambrunas de la historia humana. Se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas. A pesar de la catástrofe, Mao se negó inicialmente a reconocer errores, aunque temporalmente se retiró parcialmente del poder. La revolución cultural, caos ideológico y purgas internas. En 1966, para recuperar el control total tras el desprestigio del Gran Salto Adelante, Mao lanzó la revolución cultural. Su objetivo era purgar al Partido Comunista y a la sociedad china de elementos burgueses y revisionistas que, según él, amenazaban la pureza del comunismo. Con el apoyo de los guardias rojos, jóvenes fanáticos adoctrinados, se desató un periodo de violencia, persecuciones, humillaciones públicas, destrucción del patrimonio cultural e incluso asesinatos. Intelectuales, funcionarios del partido y ciudadanos comunes fueron enviados a campos de trabajo o ejecutados. La vida académica y cultural se paralizó. El caos fue tan profundo que incluso miembros cercanos al propio Mao, como Liu Shaoqi o Deng Xiaoping, fueron perseguidos. Esta etapa dejó cicatrices profundas en la sociedad china, muchas de las cuales aún perduran. El culto a la personalidad de Mao Zedong. Durante su mandato, Mao fue elevado a un estatus casi divino. Su imagen aparecía en cada rincón del país, murales, carteles, monedas, libros y canciones. El pequeño libro rojo, una recopilación de citas suyas, se convirtió en objeto de adoración y lectura obligatoria. Se organizaban sesiones públicas para estudiar su pensamiento, y cualquier crítica hacia él era considerada traición a la patria. Los niños aprendían a amarlo desde la escuela y los adultos temían hablar de él incluso en privado. Esta mitificación fue fomentada activamente por el propio régimen, eliminando cualquier oposición interna. El culto a Mao no solo anuló el pensamiento crítico, sino que también permitió justificar cualquier política, por más destructiva que fuera. En esencia, su figura se volvió intocable mientras gobernaba, algo sin precedentes en la historia moderna de China. Mao y su relación con el mundo exterior. En política internacional, Mao buscó inicialmente una alianza con la Unión Soviética, pero pronto surgieron tensiones. A finales de los años 50 y principios de los 60, se produjo la ruptura sino-soviética, con duros enfrentamientos ideológicos entre ambos gigantes comunistas. Mao criticaba a los soviéticos por su revisionismo y por alejarse del marxismo-leninismo ortodoxo. En los años 70, sorprendentemente, Mao buscó acercamientos con Estados Unidos, lo que culminó en la histórica visita de Richard Nixon a China en 1972. Este giro estratégico fue una maniobra para contrarrestar la influencia soviética en Asia. Aunque Mao era profundamente anticapitalista, supo jugar con las alianzas internacionales para mantener el equilibrio de poder. Esta diplomacia audaz marcó un cambio importante en la política exterior china, abriendo las puertas para futuras transformaciones. Las contradicciones de un líder revolucionario. Mao es una figura profundamente contradictoria. Por un lado, fue el artífice de la unificación de China bajo un gobierno central fuerte tras décadas de guerra y caos. Por otro, sus políticas provocaron desastres humanos masivos. Promovió la educación y la alfabetización, pero luego persiguió a intelectuales y cerró universidades. Luchó por la igualdad social, pero creó una élite política bajo su control absoluto. Su legado es difícil de juzgar con una sola lente, mientras millones lo veneran como el fundador de la China moderna, otros lo consideran responsable de algunas de las mayores tragedias del siglo XX. Incluso dentro del propio Partido Comunista, su figura fue posteriormente revisada, admitiendo errores graves, pero sin renegar completamente de su legado. La dualidad de Mao sigue siendo motivo de estudio y debate a nivel global. Sus últimos años y el debilitamiento del liderazgo. En sus últimos años, Mao sufrió diversos problemas de salud, incluyendo una serie de infartos cerebrales que afectaron su capacidad física y posiblemente su lucidez. Aunque seguía siendo la figura dominante, el poder real empezó a fragmentarse entre distintos líderes del partido, como Zhou Enlai, Deng Xiaoping y la llamada Banda de los Cuatro, liderada por su esposa Jiang Qing. Mao se volvió cada vez más aislado, pero seguía interviniendo esporádicamente en decisiones clave. Durante esta etapa, se agravó la inestabilidad interna del partido, y las luchas por la sucesión comenzaron a intensificarse. La población, agotada tras años de campañas ideológicas, comenzaba a mostrar signos de desencanto. Sin embargo, el temor al régimen impedía cualquier protesta abierta. Mao moriría en 1976, dejando tras de sí un país exhausto pero radicalmente transformado. Muerte de Mao y el fin de una era. El 9 de septiembre de 1976, Mao Zedong murió a los 82 años. Su muerte marcó el fin de una era, y sumió al país en un profundo luto oficial.
Millones de chinos lloraron en las calles, mientras los medios estatales lo despedían como el gran timonel y padre de la patria. Sin embargo, internamente, el Partido Comunista se preparaba para una transición compleja. Poco después, la Banda de los Cuatro fue arrestada, acusada de los excesos de la revolución cultural. Este acto simbólico permitió al nuevo liderazgo distanciarse de los aspectos más destructivos del maoísmo. La China que emergía era muy diferente a la de 1949, aunque aún conservaba las estructuras autoritarias que Mao había consolidado. Su legado seguiría presente, pero comenzaba una nueva etapa liderada por figuras más pragmáticas. La llegada de Deng Xiaoping y la revisión del maoísmo. Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping emergió como el nuevo líder de facto. A pesar de haber sido perseguido durante la Revolución Cultural, Deng promovió reformas económicas radicales bajo el lema, enriquecerse es glorioso. Inició un proceso de apertura y modernización que marcaría el inicio del auge económico chino. Sin embargo, el partido no repudió completamente a Mao. En 1981, se emitió una resolución oficial que lo calificaba como 70% correcto, 30% equivocado. De esta forma, se preservaba su figura fundacional sin negar los desastres que causaron el gran salto adelante y la revolución cultural. Esta revisión fue clave para legitimar la nueva etapa sin romper totalmente con el pasado. Mao quedó así en una especie de pedestal simbólico, venerado pero también cuestionado, amado por algunos, temido por otros. El legado de Mao en la China contemporánea. Hoy en día, Mao Zedong sigue siendo una figura omnipresente en China. Su retrato aún domina la plaza de Tiananmen, y su rostro aparece en los billetes de yuan. Sin embargo, la China actual es muy distinta a la que él imaginó, con un modelo económico que combina autoritarismo político con capitalismo de mercado. Para muchos, Mao representa la unidad nacional y la soberanía recuperada tras el siglo de humillación. Para otros, es símbolo de represión, miseria y destrucción cultural. El Partido Comunista mantiene un delicado equilibrio, promueve el legado nacionalista de Mao mientras silencia o minimiza los episodios más oscuros de su gobierno. La memoria oficial lo presenta como un líder visionario, aunque la historia independiente tiende a ofrecer un retrato mucho más complejo y, a veces, aterrador. Reflexión final, mito, tragedia y poder absoluto. Mao Zedong fue un hombre que cambió el curso de la historia de China con una fuerza y determinación excepcionales. Su pensamiento político marcó el siglo XX y sus efectos aún se sienten en el presente. Pero también fue responsable de decisiones que causaron el sufrimiento y la muerte de millones. El poder absoluto que acumuló, sin mecanismos de control ni crítica, permitió que sus errores se convirtieran en catástrofes nacionales. Mao encarna las paradojas de los grandes líderes revolucionarios, inspiración y destrucción, esperanza y miedo. Comprender su vida y legado es esencial para entender la China moderna y los peligros que pueden surgir cuando la ideología se impone por encima de la humanidad. Su historia es, al mismo tiempo, una advertencia y una lección histórica que no debe olvidarse. El maoísmo como ideología global. El pensamiento de Mao Zedong trascendió las fronteras chinas e influyó en movimientos revolucionarios de todo el mundo. El maoísmo se convirtió en una corriente ideológica que reinterpretaba el marxismo-leninismo adaptado a contextos rurales y del tercer mundo. En países como Perú, con el Grupo Sendero Luminoso, India, con los naxalitas, y Nepal, movimientos insurgentes tomaron como modelo las tácticas guerrilleras y la teoría de la revolución campesina de Mao. Incluso en Europa y Estados Unidos, durante los años 60 y 70, algunos grupos radicales abrazaron el maoísmo como una vía revolucionaria. Sin embargo, poco lograron reproducir el modelo chino, y en la mayoría de los casos, estas experiencias terminaron en fracasos violentos. La figura de Mao como icono revolucionario global contrasta fuertemente con el legado interno de autoritarismo y tragedia. La figura de Mao en la cultura y la propaganda. Durante su vida y décadas después, Mao fue objeto de una intensa producción cultural. Obras teatrales, películas, canciones y poesía lo retrataban como un líder sabio y casi sobrenatural. Su estilo de vida austero era mitificado, incluso sus gestos y frases cotidianas eran replicados por millones. La propaganda visual, con retratos estilizados y colores vibrantes, ayudó a construir una imagen casi mística. Artistas como Andy Warhol usaron su retrato como símbolo del poder de la imagen política. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en la cultura también ha sido reinterpretada críticamente. Películas y novelas contemporáneas en China han comenzado a abordar los horrores de la revolución cultural con más franqueza. Aún así, en muchos espacios públicos, el rostro de Mao sigue siendo sagrado, testimonio de un pasado que aún no se puede confrontar del todo abiertamente.
Testimonios de las víctimas y sobrevivientes. Uno de los aspectos más silenciados del legado de Mao es el de los millones de víctimas que dejaron sus campañas políticas. Los sobrevivientes del gran salto adelante y la revolución cultural han empezado, lentamente, a contar sus historias. Testimonios desgarradores relatan el hambre extrema, las ejecuciones públicas, la pérdida de familiares y el trauma psicológico que perdura hasta hoy. Muchos pasaron décadas en campos de trabajo o en reeducación forzada. Otros fueron forzados a denunciar a sus amigos, vecinos e incluso familiares. En la actualidad, aún existen restricciones para investigar o publicar sobre estos eventos en China, pero en la diáspora china y entre historiadores extranjeros, los relatos han comenzado a formar una memoria paralela, alternativa al relato oficial. Escuchar estas voces es esencial para comprender el verdadero impacto humano de las decisiones de Mao. Comparaciones con otros líderes autoritarios. Mao Zedong suele ser comparado con figuras como Stalin, Hitler o Pol Pot, por la magnitud de la represión y las muertes bajo su gobierno. Al igual que Stalin, instauró un culto a la personalidad y una economía centralizada basada en planes quinquenales. Como Hitler, utilizó propaganda masiva y promovió una ideología totalitaria. Y como Pol Pot, despreció el conocimiento académico en favor del trabajo físico y la pureza ideológica. Sin embargo, Mao también se distingue por su longevidad en el poder y su habilidad para reponerse de errores catastróficos sin ser derrocado. Mientras que otros dictadores cayeron violentamente o fueron rechazados por sus pueblos, Mao murió en el poder, venerado por muchos. Esta comparación permite analizar cómo distintas sociedades se enfrentan o encubren las tragedias provocadas por el autoritarismo ideológico. ¿Qué nos enseña la historia de Mao hoy? La historia de Mao Zedong no es solo parte del pasado chino, es una advertencia global sobre el poder sin límites, la manipulación ideológica y la fragilidad de los derechos humanos ante regímenes autoritarios. Estudiar a Mao no es solo repasar fechas y cifras, sino comprender cómo un líder puede moldear el destino de una nación entera, para bien o para mal. Su vida nos recuerda que los ideales, cuando se llevan al extremo sin espacio para la crítica, pueden destruir las mismas vidas que prometen liberar. También nos muestra cómo los pueblos pueden sobrevivir y reconstruirse, aún después de décadas de sufrimiento. En un mundo donde aún surgen líderes con tendencias autoritarias, la figura de Mao sigue siendo una lección viva, tan vigente como inquietante. El impacto del maoísmo en la estructura del Partido Comunista Chino. Mao no solo fue el fundador de la República Popular China, sino también el arquitecto del Partido Comunista tal como lo conocemos hoy. Durante su gobierno, el partido se transformó en una maquinaria de control absoluto, político, económico, ideológico y hasta emocional. La línea entre el Estado y el partido desapareció, y se consolidó un sistema jerárquico donde la lealtad a Mao estaba por encima de cualquier otra consideración. Este modelo ha perdurado hasta nuestros días, aunque con algunas modificaciones. La idea de un partido único, infalible y siempre vigilante nació con Mao y moldeó profundamente la cultura política china. Incluso hoy, las estructuras de censura, control social y disciplina interna llevan la marca del sistema que él creó, un sistema que privilegia la estabilidad por encima de la libertad individual. La represión del pensamiento independiente. Uno de los grandes temores de Mao era la disidencia intelectual. A pesar de haber sido lector voraz en su juventud, cuando llegó al poder eliminó casi por completo el pensamiento libre. A inicios de su gobierno, alentó a los intelectuales a dejar que 100 flores florezcan y 100 escuelas de pensamiento compitan, pero rápidamente se volvió en su contra cuando las críticas comenzaron a emerger. Así nació la campaña antiderechista, en la que decenas de miles de profesores, periodistas y escritores fueron purgados, encarcelados o enviados a campos de reeducación. Las universidades fueron intervenidas, los libros prohibidos y los debates intelectuales reemplazados por sesiones de adoctrinamiento. Esta represión sistemática del pensamiento independiente dejó a generaciones enteras temerosas de cuestionar, pensar diferente o soñar con otras formas de sociedad. La mujer bajo el régimen de Mao. Mao proclamó que las mujeres sostienen la mitad del cielo, y su gobierno impulsó reformas importantes en favor de la igualdad de género. Se abolieron los matrimonios forzados, se promovió la participación femenina en el trabajo y se reconoció legalmente la igualdad de derechos. Sin embargo, estas reformas se dieron más como parte del proyecto revolucionario que como un verdadero empoderamiento. Las mujeres fueron incorporadas como fuerza laboral y activistas políticas, pero bajo una estructura de obediencia absoluta al partido y al líder. Además, durante la Revolución Cultural, muchas mujeres fueron víctimas de violencia pública, humillaciones y abusos sexuales, muchas veces en nombre de la pureza revolucionaria. Así, el legado de Mao en materia de género es, nuevamente, ambivalente.
avances formales que no siempre se tradujeron en emancipación real. Mao como estratega militar y pensador de guerra. Antes de consolidarse como gobernante, Mao fue ante todo un estratega militar. Su obra sobre la guerra prolongada y su experiencia en la guerra de guerrillas contra Japón y el Kuomintang lo convirtieron en una figura respetada en el campo militar. Su visión de una guerra del pueblo, prolongada y móvil, influyó en muchas insurgencias del siglo XX. Mao entendía que la guerra no era solo cuestión de armas, sino de moral, apoyo popular y control del territorio. Su capacidad para sobrevivir a múltiples derrotas, replegarse, reagrupar fuerzas y contraatacar es considerada una lección clásica en la historia militar moderna. No obstante, esta habilidad táctica no siempre se tradujo en sabiduría estratégica durante la paz, donde muchas de sus decisiones, sin el contexto bélico, se tornaron destructivas y erráticas. ¿Es posible una reconciliación con su legado? El debate sobre Mao Zedong en China es tan sensible como vigente. Muchos jóvenes chinos han crecido bajo un sistema educativo que lo presenta como un héroe sin fisuras. Otros, especialmente en el extranjero o entre la intelectualidad crítica, lo ven como un dictador culpable de millones de muertes. Dentro de China, hablar abiertamente sobre los errores de Mao puede acarrear consecuencias legales o sociales. Sin embargo, hay un lento movimiento de memoria histórica, donde algunos sobrevivientes, escritores y cineastas han comenzado a abordar los traumas del maoísmo. Reconciliarse con su legado no significa negarlo ni glorificarlo, sino confrontarlo con honestidad, reconocer las víctimas, aprender de los errores y abrir espacio para una verdad más completa. Solo así podrá China cerrar, algún día, las heridas abiertas por su líder más controvertido. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si este relato te impactó, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y seguir con nosotros explorando los episodios más oscuros, sorprendentes y olvidados de la historia humana. Porque solo conociendo el pasado, podemos construir un futuro diferente. Nos vemos en el próximo capítulo.